La mayoría de las personas cree que lo peor que una familia puede hacerte es golpearte. Están equivocados. Lo peor es cuando te roban lo único que era verdaderamente tuyo y luego te piden que les agradezcas por ello. Mi hermano construyó toda su carrera sobre algo que vino de mi mente, mis manos, mis noches sin dormir. Y mis padres, ellos le abrieron la puerta. Esta es la historia de cómo yo la cerré. Bienvenidos de nuevo a Com Drama Story. Pónganse cómodos. Tomen su café. Las personas en esta historia tuvieron todas las oportunidades de hacer lo correcto. Simplemente no lo hicieron. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les va a encantar estar aquí. La familia Adams tenía 2 hijos, pero si miraban la pared de nuestra sala, pensarían que solo había uno. Las fotos de Dylan cubrían cada centímetro de ese pasillo. La toga de graduación lanzada al aire, la credencial de la pasantía sujeta a una camisa planchada. La placa de empleado del trimestre sostenida con ambas manos y esa sonrisa lista para la cámara. Había una foto mía escondida cerca del closet de abrigos. Feria de Ciencias de 9º grado. Había construido un clasificador de redes neuronales desde cero y sostenía el listón de primer lugar como si no pudiera creerlo del todo. Nadie en mi familia había entendido el proyecto. Nadie había preguntado. Nuestra casa estaba en una calle tranquila en el tipo de suburbio del medio oeste donde los vecinos saludaban desde sus porches y medían el éxito por cuál hijo aparecía primero en el boletín de la iglesia. Mi padre, Richard Adams, 54 años, ingeniero mecánico retirado, dirigía el hogar de la misma manera en que había dirigido un piso de producción, con presupuestos, cronogramas y la última palabra. Mi madre, Diane, 52 años, se quedaba en casa, mantenía el jardín impecable y amaba a sus 2 hijos. Simplemente amaba a uno de ellos más alto. Y luego estaba Dylan, 27 años. Alto, sonrisa fácil, el tipo de apretón de manos que hacía que los hombres mayores asintieran con aprobación. Desarrollador senior en Meridian Technologies, una empresa tecnológica Fortune 500 a 2 estados de distancia, comprometido con una mujer llamada Brooke, que parecía haber salido de un catálogo de estilo de vida. Mis padres lo llamaban nuestra estrella. Y yo, Angela Adams, 22 años, último año en una universidad estatal de nivel medio. Mis padres eligieron porque era suficientemente buena. Promedio de 3.95, investigando algoritmos de aprendizaje automático bajo la supervisión de un profesor que realmente sabía mi nombre. Pero en las cenas del domingo cuando mencionaba mi investigación, mi madre sonreía esa sonrisa paciente y decía, «Qué bien, cariño. Dylan, cuéntale a tu padre sobre el ascenso». Déjenme decirles algo sobre las personas calladas. No somos calladas porque no tengamos nada que decir. Somos calladas porque estamos observando. Y no me molestaban las sombras. La verdad es que no. Lo que me molestaba era descubrir lo que mi hermano hacía en la oscuridad. Lo mejor del código es que no miente. 2 más 2 siempre es 4. Nadie puede encantarlo para que sea 5. Mi vida real sucedía entre la medianoche y las 4 de la mañana en el laboratorio de ciencias de la computación de la universidad. Una sala sin ventanas en el tercer piso del Whittaker Hall que olía a café rancio y procesadores recalentados. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, una de ellas parpadeando en un ritmo que había memorizado como un latido. Me sentaba en la misma terminal, audífonos puestos, y desaparecía en la arquitectura de un algoritmo de la manera en que algunas personas desaparecen en la oración. Ese semestre, estaba construyendo algo de lo que estaba genuinamente orgullosa, un algoritmo de optimización adaptativa para el procesamiento de datos a gran escala. Y podía aprender de sus propios errores y recalibrarse en tiempo real. Lo había estado desarrollando durante casi 2 años, versión tras versión, cada una más precisa que la anterior.
Cada iteración vivía en mi repositorio privado, con marca de tiempo, anotada, mía. Mi asesora, la doctora Ava Marsh, tenía 58 años, cabello plateado, y era alérgica a la charla trivial. La primera vez que revisó mi código, se bajó los lentes de lectura y me miró por encima de los marcos. Esto es trabajo de nivel de posgrado, Adams. ¿Por qué estás aquí? Mis padres dijeron que esta escuela era suficientemente buena. No dijo nada por un largo momento. Luego me entregó un folleto. Papel grueso con escudo en relieve de una universidad en Washington, D.C. que solo había visto en clasificaciones que desplazaba porque soñar con ella se sentía un desperdicio. Aplica, dijo. Mereces un lugar que te vea. Guardé el folleto en mi bolsa. No le conté a nadie en casa. Mi laptop era vieja y temperamental, así que guardaba copias de seguridad en la cuenta familiar en la nube. La unidad compartida que mi padre había configurado años atrás para documentos de impuestos y fotos de vacaciones. No lo sabía entonces, pero la copia de seguridad en esa nube familiar estaba a punto de costarme todo. Y luego devolvérmelo todo. Dylan tenía un talento, no para programar, sino para llegar. Las cenas del domingo eran sagradas en el hogar Adams. Diane ponía la mesa con la vajilla de su abuela, encendía la misma vela de vainilla, asaba las mismas papas con romero cada semana sin falta. Dylan llegó 40 minutos tarde ese domingo en particular. Nadie dijo una palabra. Cuando yo llegué 5 minutos antes y empecé a picar cebollas, mi madre me dio unas palmaditas en el hombro distraídamente. De la manera en que acariciarías a un perro por no masticar los muebles. El tráfico estaba terrible, dijo Dylan, dejándose caer en su silla como si el restaurante hubiera estado guardando su reservación. Olía a colonia cara, del tipo que compras cuando alguien más paga tu renta, lo cual hasta hace poco habían sido mis padres. Durante el asado, comenzó a contar una historia sobre un proyecto en Meridian, algo sobre análisis predictivo, reconocimiento de patrones, optimización de canalizaciones de datos. Usaba la terminología de manera casual, con confianza, de la manera en que describirías una receta que has cocinado 100 veces. Reconocí cada palabra porque yo las había escrito. Richard se recostó en su silla, pecho inflado. Ese es mi hijo. Diane resplandecía, la luz de la vela captando el orgullo en sus ojos. Dejé mi tenedor. Voy a presentar un artículo en el Simposio de Investigación de Pregrado el próximo mes sobre optimización adaptativa. Diane me miró. ¡Qué maravilloso, cariño! Se volvió hacia Dylan. Dylan, cuéntale a papá sobre el ascenso. Dylan cruzó mi mirada al otro lado de la mesa y guiñó un ojo. No un guiño fraternal, el tipo que le da un jugador de cartas cuando sabe que puedes ver su mano y no puedes hacer nada al respecto. Ahora, si alguna vez fueron el niño que ponía la mesa mientras su hermano recibía los aplausos, ya saben lo que viene. Ese guiño. Lo había visto 100 veces. Pero ese domingo, por primera vez, empecé a contar lo que me costaba. La primera vez que Dylan me robó, lo llamó pedir prestado. La segunda vez lo llamó colaborar. Para la quinta vez, no lo llamó nada. Yo tenía 16 años. Dylan tenía 21, abriéndose camino a través de un programa de maestría en ciencias de la computación en una escuela decente a 2 horas al norte. Me llamó una noche. Noté el pánico en su voz. Angie, necesito ayuda. Tengo un proyecto final que entregar el viernes y me estoy ahogando. ¿Puedes solo explicarme tu enfoque para ese algoritmo de clasificación que construiste para la feria de ciencias? No se lo expliqué. Lo escribí para él. Me senté en mi cama con la laptop equilibrada sobre un libro de texto, escribiendo código mientras él dictaba lo que su profesor quería. Me tomó 3 horas. Él obtuvo una AI.
Cuando vi esa calificación publicada en su refrigerador durante el Día de Acción de Gracias, algo pequeño y agudo se movió en mi pecho. Pensé que dijiste que habías reescrito la mayor parte, dije. Él sonrió. Lo limpié. Miré a mamá. Estaba secando un recipiente para hornear. Es tu hermano, Angela. La familia ayuda a la familia. Ese se convirtió en el patrón. Dylan llamaba tarde. Siempre tarde. Siempre urgente. ¿Podía explicarle este concepto? ¿Podía esbozar este marco? ¿Y podía simplemente echarle un vistazo a algo? Cada vez tomaba un poco más. Cada vez yo decía un poco menos. La noche en que Dylan recibió su carta de aceptación de Meridian Technologies, mi padre descorchó una botella de champán barato en la cocina. El corcho golpeó el techo y dejó una marca que probablemente sigue ahí. Diane lloró lágrimas de alegría. Yo aplaudí. Sonreí. Nadie en esa cocina sabía que el proyecto de tesis que aseguró el título de maestría de Dylan, el que captó la atención de Meridian, funcionaba con código que yo había escrito a los 17 años. En mi experiencia, la primera mentira siempre es la más cara. No para el mentiroso, sino para la persona que la perdona. Y eso fue solo el aperitivo. El plato principal todavía estaba a 6 años de distancia. Solía pensar que ser invisible era lo peor. Luego aprendí que hay algo peor. Ser visible solo cuando necesitan algo. Y el día en que gané la beca de mérito Caldwell, competitiva, basada en investigación, el tipo de cosa para la que los profesores escriben cartas de recomendación. Llamé a mi madre desde el laboratorio. Mis manos todavía temblaban. La doctora Mars me había abrazado, lo que era más o menos equivalente a una ovación de pie de cualquier otra persona. Mamá, gané la beca. ¡Qué maravilloso, cariño! Ay, antes de que se me olvide, Dylan se va a comprometer. ¿Puedes creerlo? Brooke es encantadora. Vamos a hacer una fiesta el próximo mes. Necesito que me ayudes con la decoración. La semana en que presenté mi primer artículo de investigación en una conferencia regional. 20 minutos de trabajo original frente a científicos reales que hicieron preguntas reales. Nadie de mi familia estaba en el público. Esa misma semana, todo el clan Adams voló para ver a Dylan recibir su placa de empleado del trimestre en la oficina regional de Meridian. Y había fotos. Llegaron al grupo de texto familiar. Dejé de esperar cosas después de eso. No dramáticamente. Sin portazos, sin confrontaciones llenas de lágrimas. Simplemente reorganicé mi calendario en silencio. Los domingos se convirtieron en días de laboratorio. Las visitas en días festivos se hicieron más cortas. Empecé a pasar más tiempo con mis datos y menos tiempo en una mesa de comedor donde mi nombre era ruido de fondo. Nadie preguntó por qué. La doctora Mars sí lo notó. Era el tipo de profesora que leía entre líneas de la misma manera en que leía el código, con cuidado y con ojo para lo que faltaba. Dejaste de sonreír, Adams. Dejé de fingir. Me entregó un folleto esa tarde. El mismo escudo universitario, papel más grueso esta vez, una nota sujeta al frente. La fecha límite de transferencia es el 1 de marzo. Mereces un lugar que te vea. Lo puse en el cajón de mi escritorio, pero no lo tiré. Y el correo electrónico llegó un martes. Se supone que los martes son aburridos. Era febrero, mi último semestre en la universidad estatal. Estaba en el laboratorio a las 11 de la noche depurando una subrutina cuando mi bandeja de entrada sonó. El remitente era un hombre que no reconocía, Marcus Webb. El asunto decía, pregunta rápida sobre su artículo de optimización. Lo abrí. Hola, Angela.
Me encontré con su artículo de trabajo sobre algoritmos de optimización adaptativa mientras investigaba un problema similar. Trabajo interesante. Noté algunas similitudes notables con el motor principal detrás de la plataforma de análisis predictivo de Meridian Technologies desarrollada por su hermano Dylan Adams. ¿Colaboraron en el enfoque? Me encantaría saber más sobre la metodología compartida. Marcus Webb, arquitecto de datos, Quire Analytics, anteriormente Meridian Technologies. Mis manos se quedaron inmóviles sobre el teclado. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego abrí el blog técnico público de Meridian en otra pestaña, escribí el nombre de Dylan, cargó su página de autor, foto, título y 4 publicaciones sobre su motor de análisis predictivo. Hice clic en la primera. El diagrama de arquitectura era mío. La lógica de optimización era mía. Los nombres de las variables eran diferentes. Los había recorrido y renombrado de la manera en que cambiarías una fuente en un ensayo robado. Pero la estructura, el flujo, la elegante recursión que había tardado 14 meses en perfeccionar. Mía, cada línea. Abrí la unidad familiar en la nube, navegué hasta mi carpeta de proyectos, hice clic en el historial de acceso. 47 entradas. 47 veces que Dylan había abierto mis archivos durante los últimos 3 años. Marcas de tiempo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, fines de semana, días festivos cuando estaba durmiendo al final del pasillo. Me senté en ese laboratorio por un largo tiempo. La luz fluorescente parpadeó. Los procesadores zumbaron. El café en mi taza se enfrió. No lloré. Solo me senté ahí haciendo cálculos. 6 años de robo multiplicados por todo lo que había construido sobre ellos. 47 veces. Había abierto mis archivos 47 veces. Y yo había estado sentada en su mesa de comedor cada domingo pasándole la sal. La doctora Mars me enseñó la lección más importante de mi vida esa tarde de febrero. No sobre código, sobre ajedrez. Había entrado a su oficina con una impresión del historial de acceso en la nube y una cara que debía haber parecido un puño cerrado. Leyó las páginas sin interrumpir, luego las dejó sobre la mesa y entrelazó las manos. ¿Qué quieres, Angela? ¿Venganza o tu futuro? Quería decir ambas. En cambio, dije, ¿puedo tener el martes? Casi sonrió. Cuéntame tu plan. Este era el cálculo. Si confrontaba a Dylan ahora, mis padres cerrarían filas. Cortarían mi matrícula, mi único sustento financiero. Perdería mi apartamento, mi acceso al laboratorio, mi último semestre. Destruiría mi vida para hacer un punto, y Dylan seguiría teniendo su trabajo, su título y su historia. Mi palabra contra la suya. Y en la familia Adams, su palabra siempre había tenido más valor que la mía. Pero si esperaba, si primero solicitaba la transferencia, aseguraba una salida y construía mi caso correctamente, podría irme en mis propios términos con algún lugar a donde ir. La fecha límite de transferencia es el 1 de marzo. Lo sé. La doctora Mars dijo, ya redacté tu carta de recomendación. Estaba esperando a que me lo pidieras. Esa noche, comencé a organizar lo que ya tenía. Mi historial de repositorio con marcas de tiempo que precedían los envíos de Dylan por meses. Mis notas de investigación, escritas a mano, con fecha, con referencias cruzadas, hilos de correo electrónico con la doctora Mars discutiendo el desarrollo del algoritmo. Todo existía. Solo tenía que ponerlo en orden. La doctora Mars firmó su carta a la mañana siguiente, 3 páginas. No se contuvo. Presenté la solicitud de transferencia el 28 de febrero. Luego manejé a casa y ayudé a mi madre a picar cebollas para la cena del domingo. Me senté frente a Dylan, reí de sus chistes, pasé el pan.
Hay un tipo de paciencia que parece debilidad. No lo es. Es la paciencia de alguien que sabe exactamente cuándo el puente soportará su peso. 3 meses de pretender es más difícil de lo que podrían pensar. No la mentira, la sonrisa. De marzo a mayo fue una clase magistral de autocontrol. Asistí a cada cena del domingo. Asentí cuando Dylan hablaba de sus proyectos. Dije que bien en todos los lugares correctos. Comí el asado de mi madre y le hice un cumplido al condimento y me excusé temprano para estudiar. Mientras tanto, Dylan se estaba volviendo más atrevido. Abril. Mencionó casualmente un bono por rendimiento. Algo sobre el motor de análisis que superaba las proyecciones. Le compró un anillo a Brooke. Nada modesto. Mi padre silbó cuando vio las fotos. Meridian te está tratando bien, hijo. Dylan se encogió de hombros de la manera en que la gente se encoge de hombros cuando quiere que notes su reloj nuevo. En mayo anunció que su equipo iba a presentar el motor de análisis predictivo a la junta directiva de Meridian. Si aprueban la expansión nacional, estoy mirando a VP de ingeniería en 2 años. Richard levantó su copa. Diane se emocionó. Una noche a finales de mayo, mi teléfono vibró a las 11:45. Dylan, Angie, pregunta rápida. La capa de optimización recursiva. Colapsa si empujas el conjunto de datos más allá de 10 millones de entradas o se autocorrige. Me estaba pidiendo que le explicara código que afirmaba haber escrito. Se autocorrige, dije. Hay una función de amortiguación en el tercer bucle. Redistribuye la carga. Bien. Bien. Lo sabía. Solo confirmando. Colgué y agregué la llamada a mi cronología. Fecha, duración, contenido. No una grabación, solo una nota. Una línea más en un documento que se estaba haciendo más largo cada semana. 1 de junio, 6:02 de la mañana. La pantalla de mi teléfono iluminó el cuarto oscuro. Y el correo electrónico tenía un escudo que había memorizado de un folleto que había guardado en mi escritorio por 8 meses. Estimada señora Adams, la felicitamos por su aceptación. Lo leí 3 veces. Luego puse el teléfono boca abajo en mi mesita de noche, miré al techo y dejé que el amanecer tiñera la habitación de dorado. Tenía mi boleto de salida. Todo lo que necesitaba ahora era el momento correcto para usarlo. Todavía no lo sabía, pero Dylan estaba a punto de entregarme ese momento en bandeja de plata. Si han llegado hasta aquí, probablemente pueden sentir lo que viene. Antes de que las cosas se pongan reales, háganme un favor. Presionen ese botón de suscribirse y denle un like. Les prometo que no querrán perderse lo que sucede en esa mesa de comedor. Sigamos. Dylan tenía el tipo de voz que hacía que todo sonara como una petición razonable, incluso el robo. Era a mediados de junio. Había confirmado mi inscripción en la universidad en DC. 2 días antes, en silencio desde una cafetería sin testigos y sin champán, la transferencia estaba asegurada. Mi futuro estaba sellado. Solo quedaba la partida. Entonces Dylan llamó, melaza en su tono, como siempre que necesitaba algo. Oye, Angie, tengo un favor que pedirte. La presentación ante la Junta es en 3 semanas y hay una sección del motor de análisis que quiero refinar. La capa recursiva. ¿Recuerdas que hablamos de eso? Nosotros, como si lo hubiéramos construido juntos en un garaje, como si fuera nuestro. ¿Qué sección?, pregunté, manteniendo mi voz plana. La describió. Cada detalle técnico que enumeró era algo que yo había codificado entre la medianoche y el amanecer en un laboratorio en el que él nunca había puesto un pie. Lo recitó con la confianza fácil de un hombre leyendo de un guión que alguien más escribió. Claro, Dylan.
Puedo echarle un vistazo. Eres la mejor, Angie. En serio, te debo una. Señoras, ¿conocen esa sensación cuando alguien se atribuye el mérito de su receta en el convivio y todos los felicitan? Multiplíquelo por 6 años y un salario de fortuna 500. La familia ayuda a la familia, dije. Él se rió. Realmente se rió. Después de colgar, me quedé muy quieta por unos 30 segundos. Luego abrí el documento del cronograma en mi laptop y escribí, 14 de junio. Dylan solicitó ayuda para entender la capa de optimización recursiva del motor de análisis que afirma haber construido. Duración 22 minutos. No pudo explicar la función de amortiguación sin orientación. En mi experiencia, la persona que dice somos un equipo generalmente significa que tú haces el trabajo y yo recibo el reconocimiento. Lo ayudé, sonreí durante todo el proceso y agregué una línea más al documento que iba a acabar con él. Y cuando mi madre decía cena importante, quería decir una cosa. Alguien estaba a punto de ser puesto en su lugar. Y nunca era Dylan. La llamada llegó un lunes. La voz de Diane tenía esa brillantez particular que usaba cuando ya había decidido algo y quería que sonara como una sugerencia. Cena del viernes en casa. Angela, tu padre tiene algo que le gustaría discutir. Dylan y Brooke estarán aquí. ¿De qué se trata, mamá? Solo ven, cariño. Hablaremos durante la cena. Le envié un mensaje de texto a Dylan. ¿De qué trata el viernes? Su respuesta llegó rápido. Solo ven. Estará bien. El mismo tono que usaba justo antes de pedir algo. La misma certeza casual de un hombre al que las dos personas sentadas en la cabecera de esa mesa nunca le habían dicho que no. Lo sabía. Todavía no podía probarlo. Pero lo sentía de la manera en que sientes una tormenta antes de que el cielo cambie. Algo en la presión. Algo en el silencio entre las palabras. Me iban a hacer pedir disculpas. Esa noche, me senté en el suelo de mi apartamento rodeada de libros de texto y cinta de embalaje. La transferencia estaba confirmada. Las clases en DC comenzaban en agosto. El contrato de arrendamiento de mi apartamento terminaba el 31 de julio. Todo encajaba. Abrí mi laptop y finalicé el correo electrónico que había estado redactando durante 3 semanas. 2 destinatarios, Moverian Technologies, Oficina de Cumplimiento Corporativo, y el Comité de Integridad Académica en la Universidad de Dylan. Adjunto el cronograma completo, la comparación de código, los registros de acceso, la carta de la doctora Mars, todo organizado, anotado, profesional. Todo lo que tenía que hacer era presionar enviar. Todavía no. Quería darles al viernes una última oportunidad de verme, de escucharme, de elegir correctamente. Empecé a empacar mi cuarto esa noche, caja tras caja, silenciosa como un ratón de iglesia. 11 cajas para el miércoles. Nadie subió a revisar. El viernes estaba a 2 días de distancia. Empaqué mi vida en 11 cajas y me pregunté si alguien notaría que estaban ahí. Ese último domingo antes del viernes, lavé los platos más lento de lo usual. Estaba memorizando cosas. No era una cena familiar programada. Había ido a recoger una caja de ropa de invierno de mi antigua habitación. Diane estaba cocinando de todos modos porque Diane siempre estaba cocinando y la cocina olía a jabón de limón y al calor particular de una casa que funciona por rutina. Dylan no estaba. Solo yo y mamá, codo a codo entre el jabón y el agua, el televisor murmurando un juego de béisbol desde la sala donde Richard se había quedado dormido en su sillón reclinable. ¿Sabes?, dijo Diane, entregándome un plato mojado. Tu hermano trabaja tan duro. Desearía que fueras un poco más solidaria. Sequé el plato, lo puse en el escurridor, tomé el siguiente.
Lo sé, mamá. Lo soy. Ella sonrió. Esa sonrisa suave y distraída que usaba cuando creía lo que necesitaba creer. No insistí. No tenía caso. Empujar a Diane Adams hacia una verdad que no quería era como empujar agua cuesta arriba. Solo se escurría entre tus manos. Miré alrededor de la cocina mientras ella tarareaba. Las marcas en el marco de la puerta donde papá había medido nuestras alturas. La mía se detuvo en los 14. Lo había olvidado después de eso. El árbol de magnolia por la ventana, plantado por mi abuela, la única mujer en esta familia que me miraba de la manera en que lo hacía la doctora Mars. El pasillo lleno de fotografías de Dylan, y mi pequeña foto cerca del closet de abrigos, ya desvaneciéndose detrás del vidrio. No estaba enojada con la casa. Estaba enojada de que la casa nunca hubiera sido mi hogar. No de verdad, no para mí. Sequé el último plato, colgué la toalla en el asa del horno y dije buenas noches. Mi madre no levantó la vista. Estaba desplazándose por fotos del anillo de compromiso de Brooke en su teléfono, sonriendo a la pantalla de la manera en que yo hubiera deseado que me sonriera. Algunas cosas nunca cambian, y algunas cosas estaban a punto de cambiar. Dylan cometió exactamente un error ese miércoles. Se relajó demasiado. Estaba en la casa de nuevo, dejando una fuente de horno que mamá me había prestado meses atrás. El carro de Dylan estaba en la entrada, lo que me sorprendió. Rara vez visitaba entre semana a menos que quisiera algo. Estaba en la cocina bebiendo el buen bourbon de papá de una taza de café como si fuera agua. Parecía relajado. Suelto. El tipo de suelto que viene de creer que eres intocable. Angie, perfecto momento. Se recostó contra el mostrador. He estado pensando en la presentación ante la Junta. Esto va a cambiarlo todo. ¿Cómo así? Si aprueban la expansión del algoritmo a nivel nacional, estoy mirando a VP de Ingeniería en 2 años. VP, Angie, a los 28. Giró el bourbon. Papá lloró cuando le conté. Realmente lloró. Me serví un vaso de agua. Lo bebí despacio. Eso es increíble, Dylan. Tu algoritmo debe ser realmente algo especial. No escuchó la trampa. ¿Por qué lo haría? Nadie le había tendido una antes. Oh, lo es. Ya me conoces. Una vez que me meto en un problema, no lo suelto. Se rió, lanzando sus llaves de carro al aire y atrapándolas. Tintinearon, un sonido brillante y despreocupado. La capa recursiva sola me tomó, ¿qué? 8 meses para resolverla. 14, me tomó 14 meses. ¿Pero quién lleva la cuenta? Lo sé, dije. De verdad que sí. Terminó el bourbon, enjuagó la taza y me dio una palmada en el hombro al salir. Su colonia persistió después de que la puerta se cerró. Algo amaderado y caro, comprado con bonos ganados con mi trabajo. Me quedé sola en la cocina y agregué sus palabras a mis notas. Dylan reclamó la autoría completa del algoritmo. 17 de junio, hizo referencia a la capa recursiva como su propio trabajo. No mencionó mi participación. Déjenme decirles cómo identificar a un mentiroso en su propia casa. Siempre lucen más relajados justo antes de que el techo se caiga. VP de Ingeniería. Construido sobre mi código. Casi admiré la ambición. Casi. Hay un tipo de silencio que llega la noche antes de cambiar tu vida. Suena como grillos y un cursor parpadeando. La noche del jueves, mi apartamento ya era un fantasma de sí mismo. Paredes desnudas, cama sin ropa de cama, 11 cajas selladas apiladas contra la pared como soldados de papel café.
Me senté con las piernas cruzadas en el suelo con mi laptop equilibrada sobre una caja de cartón etiquetada libros pesados. Abrí el borrador del correo electrónico por última vez, leí cada palabra. Destinatario 1, compliance@meridianche.com. Destinatario 2, integridad académica en la university.edu. Asunto, informe formal, tergiversación de propiedad intelectual y fraude académico. Archivos adjuntos, cronograma de 46 páginas, análisis comparativo de código lado a lado, registros de acceso en la nube con marca de tiempo, 47 entradas, y la carta firmada de la doctora Mars confirmando mi autoría. Era limpio, profesional, el tipo de documento que no grita. Solo se queda ahí y espera a que alguien lo lea. No presioné enviar. Todavía no. Primero el mañana, primero la cena del viernes. Una última oportunidad. Tomé mi teléfono y llamé a la doctora Mars. Contestó al segundo tono, lo que significaba que había estado esperando. Estoy lista, dije. Una pausa. Luego en esa voz tranquila y firme. Ángela, pase lo que pase mañana, recuerda que te ganaste todo lo que viene después. Las partes buenas. Gracias, doctora Mars, por todo. No me agradezcas. Solo ve a ser quien eres en algún lugar que lo merezca. Colgué y miré por la ventana. Noche de junio, grillos cantando con toda su alma en los arbustos de abajo. Una luna delgada curvada como un paréntesis de cierre. La luz del porche del vecino proyectando un cuadrado amarillo en la acera. En algún lugar de este pueblo, Dylan estaba durmiendo profundamente. Mis padres estaban viendo televisión nocturna con el volumen muy alto. Brooke probablemente estaba guardando centros de mesa en su teléfono. Ninguno de ellos lo sabía. Puse mi alarma para las 6 de la mañana y tenía una cena familiar a la que asistir y luego una familia de la que partir. Corrí 4 millas ese viernes por la mañana, no para despejar mi mente. Mi mente ya estaba despejada. Corrí porque mi cuerpo necesitaba ponerse al día con mi decisión. 6 de la mañana. Las calles estaban vacías excepto por un hombre paseando un beagle y un repartidor de periódicos en bicicleta que parecía haber viajado en el tiempo desde 1985. El aire sabía a asfalto húmedo y pasto cortado, de la manera en que lo hacen las mañanas del medio oeste antes de que el calor se instale. Corrí hacia el este en dirección al amanecer, pasando la gasolinera donde tuve mi primer trabajo de verano, pasando la escuela secundaria donde gané mi primera competencia de programación. Pasando la biblioteca donde me enseñé paisan sola de un libro con el lomo agrietado. Este pueblo me había criado, aunque mi familia no lo hubiera hecho. De vuelta en el apartamento, me duché, me vestí de manera sencilla, jeans, una blusa limpia, zapatos planos, sin armadura, sin disfraz. No la necesitaba. Verificaciones finales. Correo electrónico de confirmación de transferencia guardado. 11 cajas selladas y etiquetadas. Camioneta de alquiler reservada para las 6 de la mañana del sábado. Llave del apartamento en el mostrador de la cocina, lista para dejar atrás. Deslicé una unidad USB en el bolsillo de mi chaqueta. Era pequeña, plateada cepillada, del tamaño de un pulgar. En ella, una presentación que había construido la semana anterior. Comparación de código lado a lado. Mis archivos originales a la izquierda, marcas de tiempo brillando en verde. Las entregas de Dylan a la derecha, marcas de tiempo en rojo. Meses después, misma lógica, misma estructura, nombres de variables diferentes. Como un plagiario que cree que cambiar la fuente lo hace original. La USB no era un arma. Era un espejo, por si acaso mi familia necesitaba ver lo que yo había estado mirando durante meses. A las 6:15 de la tarde, me subí a mi carro.
La luz de verano se estaba poniendo dorada, entrando sesgada por el parabrisas. El brillo calentando el tablero. Salí del complejo de apartamentos por última vez. La USB en el bolsillo de mi chaqueta pesaba menos que una moneda. Lo que había en ella pesaba alrededor de 6 años. El comedor olía a asado y a ajuste de cuentas. Estacioné detrás del SUV de Dylan. El nuevo, gris carbón, financiado con un salario de Meridian construido sobre mis planos. El sedán blanco de Brooke también estaba ahí. Casa llena. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo que duró un momento de más. Su perfume de magnolia llenó el pasillo. Me alegra que hayas venido, cariño. No me lo perdería. El comedor estaba puesto para 5. La vajilla de la abuela de Diane, la del color crema con bordes dorados que solo usaba para ocasiones especiales. Velas encendidas. 2 veladores en portavelas de bronce. Asado centrado en la mesa con zanahorias asadas abriéndose como una corona. Una botella de vino tinto del bueno que Becher guardaba en el estante alto. Lo que fuera que estaba a punto de suceder, mis padres lo habían adornado. Becher estaba sentado en la cabecera, mandíbula firme, dedos entrelazados. Diane tomó la silla a su izquierda. Dylan y Brooke estaban sentados frente a ellos. Dylan con una camisa azul de botones, mangas enrolladas, relajado como un hombre que no tiene nada que esconder. Brooke me sonrió y apretó mi mano cuando pasé a su lado. Tenía ojos amables. Casi sentí lástima por lo que venía. Mi silla estaba al extremo de la mesa, la más alejada de la puerta. Me senté y desdoblé mi servilleta. La charla trivial daba vueltas alrededor de la mesa como un pájaro nervioso. Brooke mencionó salones de bodas. Diane preguntó sobre sabores de pastel. Rachel sirvió vino con mano firme pero no bebió. Dylan comió rápido, ojos en su plato. Él también sabía que algo venía. Solo pensaba que iba dirigido a mí. El asado estaba bueno. Tiempo y cebolla en bordes caramelizados. El tipo de cocina que hace mi madre cuando quiere que la comida diga lo que ella no puede. Si han llegado hasta aquí, creo que entienden por qué hice lo que hice a continuación. Mi padre se aclaró la garganta. Y así, la noche dejó de fingir. Mi padre usó la palabra tratar de la manera en que algunas personas usan un mazo. Angela, tu madre y yo necesitamos tratar algo. Se enderezó en su silla. Richard Adams en la cabecera de la mesa, manos planas a cada lado de su plato, hombros cuadrados. Esto no era una conversación. Era una sentencia. Tu hermano ha expresado su preocupación de que has estado distante, fría, poco solidaria con sus logros. Miré a Dylan. Tuvo la decencia de bajar la vista por unos 2 segundos. Luego levantó la barbilla y acomodó su cara en algo herido y sincero. Solo quiero recuperar a mi hermana, dijo, con la voz entrecortada, ojos brillantes. Una actuación tan pulida que debería haber venido con un intermedio. La extraño. Diane se estiró sobre la mesa y le apretó la mano. Ha estado muy angustiado, Angela. Richard continuó. Tu hermano no ha hecho más que enorgullecer a esta familia. Ha trabajado duro, construido una carrera, encontrado una pareja maravillosa. Miró a Brooke. De vuelta a mí. Y tú te sientas ahí con esa actitud. Diane se inclinó hacia adelante, voz suave, el susurro de culpa que había perfeccionado durante décadas. Cariño, no te estamos pidiendo mucho. Solo discúlpate. Despeje el ambiente para que todos podamos seguir adelante como familia. ¿Disculparme por qué exactamente?, pregunté. Richard no parpadeó. Por tu comportamiento, por los celos,
por hacer que tu hermano se sienta no bienvenido en su propia familia. Y hasta que lo hagas, agregó, tomando su vino. Tu madre y yo hemos decidido pausar nuestra contribución a tu educación, para tu propio bien. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. Brooke miraba su plato. Diane asintió, ojos rojos, leal al guión. Dylan apretó los labios, no era remordimiento, era anticipación. Puse mi cuchillo y tenedor sobre la mesa, paralelos, de la manera en que Diane me había enseñado. Miré a cada uno de ellos, respiré profundo. Querían una sola palabra de mi parte. Una disculpa. Obtuvieron una palabra, solo que no la que esperaban. Bien. Todo está a punto de cambiar. Si todavía están aquí, son de los pocos. El 97% de las personas sigue desplazándose sin suscribirse, pero ustedes se quedaron. Eso me dice algo sobre ustedes. Presionen suscribirse porque lo que viene después. Se merecen verlo. Una palabra, 4 letras, y toda la mesa se transformó. 5 segundos de silencio. Podía escuchar las llamas de las velas susurrando en sus candeleros. La pulsera de Diane tintineó contra la mesa. En algún lugar afuera, una puerta de carro se cerró de golpe. Bien. Los hombros de Richard Karen. Una sonrisa se extendió por su cara. Del tipo satisfecho, del tipo que usa un hombre cuando el mundo se inclina a su favor. Diane exhaló y puso una mano en su pecho. Dylan se recostó en su silla, brazos cruzados, vindicado. Pensaban que me estaba rindiendo. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Bien, dije de nuevo. Pueden quedarse con la matrícula. Ya no la necesito. La sonrisa en el rostro de Richard no desapareció. Solo se congeló. Como un reloj que se detiene entre tic-tac y tic-tac. Diane parpadeó. ¿Qué quieres decir con que no la necesitas? Me aceptaron para transferirme a una universidad en Washington D.C. consideración de mérito académico completo. Confirmé mi inscripción hace 2 días. Nadie se movió. Las velas siguieron ardiendo. ¿Qué? La voz de Richard había perdido su mazo. El rostro de Dylan se puso blanco. No lentamente. De golpe, como si alguien hubiera jalado un tapón. Me voy mañana por la mañana. Mi cuarto en el apartamento ya está empacado. 11 cajas. Diane se levantó a medias, aferrándose al borde de la mesa. Angela, no puedes simplemente, ni siquiera nos lo dijiste. No preguntaron. Nunca preguntaron. El tenedor de Brooke se le resbaló de los dedos y tintineó contra la vajilla. No lo recogió. Dylan abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Sus ojos habían pasado de confiados a calculadores a algo que nunca había visto en su cara. Miedo. Angela dijo despacio. Vamos. Vamos a hablar de esto. Vamos, dije, y volví a sentarme. La sonrisa de mi padre todavía no había desaparecido, pero estaba a punto de hacerlo. El rostro de Dylan pasó de bronceado a papel en unos 3 segundos, y nunca había visto el color abandonar a una persona tan rápido. Angela, espera, dijo, su silla rechinó hacia atrás. Hablemos de esto en privado. No hay necesidad de hablar de qué, Dylan. Mantuve mi voz tranquila, conversacional, como si estuviéramos hablando del clima. Del algoritmo. El que presentaste ante la junta directiva de Meridian. El que has estado haciendo pasar por tuyo durante 6 años. El comedor se convirtió en un vacío. Brooke miró a Dylan. Diane miró a Richard. Richard me miró a mí. Dylan intentó reírse. Sonó como una tos. Angela,
Vamos. ¿Estás siendo? Envié la documentación esta mañana. Crucé las manos sobre la mesa. A la Oficina de Cumplimiento Corporativo de Meridian y al Comité de Integridad Académica de tu escuela de posgrado. Quiero que se imaginen esto. Un comedor, 6 velas agonizando sobre una mesa, 5 personas, y una mentira que acaba de perder sus piernas. Dylan se aferró al respaldo de su silla. Sus nudillos estaban blancos. Por favor dime que no lo enviaste. No respondí. No lo necesitaba. Rachel se inclinó hacia adelante, agudo ahora, el ingeniero Anel detectando una falla estructural. ¿Enviar qué? ¿De qué está hablando, Dylan? Dylan no dijo nada. Por primera vez en 27 años, el hijo predilecto no tenía guión. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué mi bolsa de laptop y puse la computadora sobre la mesa entre el asado y el vino. Abrí la presentación. 2 columnas llenaron la pantalla. Lado izquierdo, mi código, mis marcas de tiempo, mi nombre. Lado derecho, las entregas de Dylan. Meses después, misma arquitectura, variables renombradas. Papá, tu hijo ha estado enviando mi código como su propio trabajo durante 6 años. Todo, los ascensos, los bonos, el camino al VP, todo construido sobre el mío. Richard miró fijamente la pantalla, su boca se abrió. No salió ningún sonido. Mi padre dejó de sonreír, y por primera vez en 22 años, la sala me estaba escuchando a mí. Dylan intentó el único movimiento que le quedaba. Intentó ser la víctima. Está mintiendo. Su voz se quebró en la segunda palabra. Siempre ha tenido celos de mí. Esto es algún tipo de fantasía de venganza. Probablemente falsificó esas marcas de tiempo. No discutí. Giré la laptop para que la pantalla quedara directamente frente a Dylan. Explica la capa de optimización recursiva, Dylan, ahora mismo. Explícanosla paso a paso. Silencio. Le dijiste a papá que te tomó 8 meses desarrollarla. Explica cómo funciona. Su mandíbula se movió. No salió nada. La silla de Brooke se movió primero. Un empuje lento hacia atrás de la mesa. Sin drama, solo una mujer poniendo distancia entre ella y un extraño. Dylan. Su voz era muy pequeña. ¿Es esto verdad? Él la miró a ella, a su padre, a su madre. No encontró rescate en ninguno de sus rostros. Su boca se abrió y la mentira que salió era tan delgada que se podía ver a través de ella. Fue una colaboración. Ella ayudó. Claro. Pero yo. Me llamaste hace 3 semanas, dije tranquilamente. Porque no podías explicar la función de amortiguación en el tercer bucle. El código que afirmas haber escrito. No lo entendías, Dylan. Porque no lo escribiste tú. Brooke se puso de pie. No empujó la silla. No lloró. Recogió su bolso del aparador, dijo, con permiso. Y salió por la puerta principal. El pestillo se cerró detrás de ella. Suave. Final. Diane se enterró el rostro entre las manos. El sonido que hizo no era exactamente llanto. Era el sonido de una historia que se derrumba. Angela, susurró entre sus dedos. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo dije 100 veces, mamá, cada vez que decías que la familia ayuda a la familia. Richard no se había movido. Estaba sentado en la cabecera de su mesa mirando fijamente una pantalla llena de pruebas de que su estrella estaba hecha de luz prestada. Cerré la laptop, me puse la chaqueta, tomé mi bolsa. Me voy por la mañana. No volveré por un tiempo. Salí caminando frente a las fotos en la pared, frente al closet de abrigos,
frente a mi pequeña foto en la esquina, ya desvaneciéndose detrás del vidrio. No la tomé. No encendí el radio. Algunos silencios necesitan ser escuchados. El trayecto de la casa de mis padres a mi apartamento eran 14 minutos. Lo había hecho 1000 veces. Pasando la iglesia presbiteriana con el campanario torcido. Pasando el Dairy Queen donde Dylan y yo solíamos compartir blizzards después de los juegos de ligas menores. Él jugando. Yo llevando el marcador en un cuaderno porque a nadie se le ocurrió preguntarme si yo quería batear. Esa noche, las farolas pintaron el tablero con rayas doradas que se deslizaban sobre mis manos en el volante. Me dolían los nudillos. Había estado aferrando algo invisible durante 6 años y apenas lo acababa de soltar. No me sentí victoriosa. No me sentí justa. Me sentí de la manera en que se siente una casa después de que sacas los muebles, espaciosa y extraña y resonando con las formas de las cosas que solían estar ahí. Alrededor del tercer semáforo, un recuerdo surgió sin permiso. Dylan, 10 años, yo con 5. Estábamos construyendo un castillo de Lego en la alfombra de la sala y no podía hacer que la torreta se mantuviera erguida. Seguía cayéndose. Dylan se estiró, ajustó la placa base y dijo, ahí, ahora se sostendrá. No era un ladrón entonces, era mi hermano mayor. Lloré en el cuarto semáforo. No por mucho tiempo, no en voz alta, no por el hombre en que se había convertido, sino por el niño que había dejado de ser. En algún punto entre los 10 y los 21 años, algo en Dylan había decidido que los atajos eran lo mismo que los caminos, y nadie en esa casa lo había corregido. Mi apartamento estaba oscuro cuando llegué. 11 cajas contra la pared, ganchos vacíos en el closet, una llave en el mostrador de la cocina. Puse mi alarma a las 5:30, me senté en el borde del colchón sin ropa de cama y escuché al apartamento crujir y asentarse a mi alrededor. Para el amanecer, mi cuarto estaría vacío, y también el de ellos. Puse la alarma a las 5:30. Para el amanecer, mi cuarto estaría vacío, y también el de ellos. Y bajé 11 cajas y 22 años de silencio por 2 tramos de escaleras. Las 5:30 llegaron rápido. Realmente no había dormido, solo flotaba dentro y fuera de algo que se sentía como la sala de espera del sueño. Pero cuando sonó la alarma, ya estaba sentada, ya vestida, ya lista. La camioneta de alquiler estaba estacionada en el lote, blanca y sencilla y lista. Cargué las cajas yo sola. Nadie ayudó. Nadie sabía. El aire de la mañana estaba fresco para ser junio, y el rocío estaba sobre el pasto como si alguien hubiera esparcido cuentas de vidrio durante la noche. Caja por caja, libros, ropa de invierno, la foto enmarcada de mi abuela, mi maletín de laptop, una taza de café de la doctora Mars que decía error de sintaxis. Por favor reinicia. Un chiste del departamento que solo ella y yo encontrábamos gracioso. Último recorrido por el apartamento. Baño vacío. Cocina limpia. Dormitorio, colchón sin ropa de cama, paredes vacías. Incluso el contorno de un póster que había desmontado, todavía tenuemente visible en la pintura. La llave estaba en el mostrador como un punto al final de una oración. Cerré la puerta desde afuera, dejé caer la llave por la ranura del correo. En la camioneta, revisé mi teléfono. 14 llamadas perdidas de Diane, 6 de Richard, 0 de Dylan. Él sabía mejor. 3 mensajes de texto de mamá. Por favor llámame. Angela, por favor. Necesitamos hablar. No respondí. ¿Habría tiempo para eso después, o no lo habría? Ahora mismo, el camino apuntaba al este, y yo tenía la intención de seguirlo. Paré a cargar gasolina y tomar café en una parada de camiones justo pasando el límite del condado. El café estaba quemado y aguado,
de la manera en que siempre está el café de las gasolineras. Lo compré de todas formas, me quedé de pie junto a la camioneta y vi salir el sol, una mancha de naranja y rosa extendiéndose por el horizonte como pintura sobre papel mojado. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Pequeño, genuino. El sol salió en algún punto pasando la línea estatal, y manejé directo hacia él. 2 semanas dentro de mi nueva vida, mi vida antigua empezó a arder. Washington D.C. en julio era un baño de vapor. Aire espeso y pesado que hacía que la ropa se pegara y el cabello se rizara. Mi cuarto en el dormitorio era pequeño. Paredes de bloques de concreto pintadas del tipo de blanco institucional que dice temporal en todos los idiomas. Una cama individual, un escritorio, una ventana que daba a un patio donde robles más viejos que el edificio proyectaban sombras sobre caminos de ladrillo. No era glamoroso. Era mío. La orientación había sido un torbellino de apretones de mano y mapas del campus, y esa electricidad particular que sientes cuando todos a tu alrededor están exactamente donde quieren estar. Por primera vez, nadie en una mesa de comedor me explicaba que yo era menos. Podía respirar de una manera en que no sabía que había dejado de respirar. Luego llegó el correo electrónico. Estimada señora Adams, hemos recibido su documentación y hemos abierto una investigación formal sobre las reclamaciones de propiedad intelectual descritas en su informe. Es posible que se le contacte para obtener más información. Por favor, conserve todos los archivos y comunicaciones originales. Oficina de Cumplimiento Corporativo, Meridian Technologies. Lo leí en un banco bajo los robles. Mediodía. La campana de la capilla tocaba 12 notas lentas por todo el campus. Los estudiantes pasaban cargando cafés con hielo y discutiendo sobre Kierkegaard. Esa tarde, un mensaje de texto de Marcus Webb. Pensé que debería saber. Meridian suspendió a Dylan mientras dura la investigación. Le han bloqueado el acceso a todos los sistemas. Su credencial fue desactivada. Es real, Angela. Dejé el teléfono en el banco a mi lado y miré las hojas de roble moverse sobre mi cabeza. Una ardilla dejó caer una bellota. Rebotó 2 veces sobre los ladrillos. No celebré. No publiqué nada. No llamé a nadie para jactarme. ¿Saben qué es gracioso? Nunca me preguntaron ni una vez cómo me sentía. La credencial de Dylan dejó de funcionar un martes. Los martes, resultó, estaban lejos de ser aburridos. Dylan llamó un jueves. Su voz sonaba como cuando tenía 12 años y rompió el jarrón favorito de mamá, excepto que esta vez el jarrón era su carrera. Mi teléfono vibró durante la preparación de horas de oficina. Casi dejé que sonara. Luego contesté porque hay conversaciones que te debes a ti mismo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sin saludo, sin encanto, solo calor. Me van a despedir, Angela. Están hablando de acciones legales. Quieren recuperar los bonos. ¿Es eso lo que querías? Lo que quería era que dejaras de tomar lo que es mío. Solo era código, Angela. Su voz subió de tono. Solo líneas en una pantalla. Lo mejoré. Lo implementé. Yo. No podías explicar la función de amortiguación, Dylan. Me llamaste a medianoche para ayudarte a entender tu propia presentación. Silencio. Podía escucharlo respirar por la nariz de la manera en que lo hacía cuando estaba acorralado. Retira la queja. Más tranquilo ahora. Negociando. Diles que te di permiso. Diles que fue una colaboración. Podemos arreglar esto. No. Angela. No. Vas a arruinar mi vida por algo de código. Miré por la ventana de mi dormitorio hacia el patio. Una chica con cola de caballo estaba leyendo bajo el roble,
con las piernas cruzadas, marcador en mano. Normal, tranquilo, ganado. Tú arruinaste tu vida por algo de código, Dylan. Y yo solo dejé de pretender que no lo habías hecho. La línea quedó en silencio. Podía escuchar un reloj tic-taqueando de su lado. Un reloj viejo. Quizás el de mamá. Estaba en la casa de ellos. Por supuesto que sí. Soy tu hermano, dijo como si fuera una contraseña. Como si todavía abriera puertas. Lo sé. Eso es lo que lo hacía peor. Colgué. El silencio después fue el sonido más limpio que había escuchado en años. En mi experiencia, la persona que dice es solo código o es solo una idea nunca ha creado nada en su vida. Mi madre me llamó 3 veces antes de que contestara. 3 veces es el equivalente de Diane Adams para no tengo a nadie más a quien recurrir. Tu padre no está comiendo. Su voz era áspera, despojada de su brillo habitual. Dylan podría enfrentar una demanda civil. Brooke canceló el compromiso. ¿Cómo llegamos aquí, Angela? Estaba sentada en el escritorio de mi dormitorio. Un libro de estadísticas abierto en el capítulo 4. Mi compañera de cuarto estaba en la biblioteca. El sol de finales de julio entraba sesgado por la ventana y hacía un rectángulo cálido en el suelo. Mamá, llegaron aquí porque durante 6 años, cada vez que te decía que Dylan estaba usando mi trabajo, me decías que fuera una buena hermana. No sabía que era tanto. No quisiste saber. Estuvo en silencio un momento. Podía escuchar la casa de fondo. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj del pasillo, los sonidos de mi infancia siguiendo adelante sin mí. Luego llegó a la razón por la que realmente había llamado. Angela, ¿hay alguna manera de retirar la queja, por la familia? Tu padre confirmó la hipoteca de Dylan. Si Dylan pierde sus ingresos, tu padre es responsable de 350,000 pesos en su jubilación. Cerré los ojos. Dejé que los números aterrizaran. Richard Adams, 54 años, ingresos fijos, confirmando una hipoteca para un hijo cuyo salario estaba construido sobre planos robados. El castillo de naipes se derrumbó por completo. Mamá, te amo, pero no me voy a prender fuego para mantener a Dylan caliente. Ya no. Angela, dile a papá que lo siento por la hipoteca. De verdad. Pero Dylan firmó ese préstamo con un salario que no se ganó. Eso es entre él, papá y Meridian. Ella hizo un sonido. Algo entre un suspiro y un trago. Solía ser una niña tan dulce, susurró. Todavía lo soy, mamá. Solo que ya no soy una callada. Colgó sin decir adiós. Lo entendí. Algunos adioses toman más tiempo que una llamada telefónica. El correo electrónico del comité académico llegó mientras estudiaba para mi primer examen parcial en mi nueva escuela. El momento, resultó, tenía sentido del humor. Septiembre, y el campus había pasado al dorado y al ocre de la noche a la mañana, como si alguien hubiera ajustado la configuración de color de toda la ciudad. Estaba en la biblioteca, tercer piso, la sección tranquila cerca de las ventanas del este donde la luz era buena y las sillas estaban bien asentadas. Mi teléfono vibró. Miré hacia abajo. El remitente era la Oficina de Integridad Académica de la Escuela de Posgrado de Dylan. Tras una revisión exhaustiva de las pruebas presentadas, incluyendo análisis comparativo de código, registros de acceso y testimonio de expertos, el comité ha concluido que el señor Dylan R. Adams cometió violaciones sustanciales de la política de integridad académica de la universidad. El título de maestría en ciencias otorgado al señor Adams ha sido formalmente revocado, con vigencia inmediata. Revocado. Leí la palabra 2 veces.
Se quedó en la pantalla como una piedra en agua quieta. 3 palabras deshicieron 6 años de ficción. Dylan Adams, maestría en ciencias, borrado del registro. Me enteré después por Marcus que Meridian actuó la misma semana. Una vez que la revocación del título se hizo oficial, sus manos estaban atadas. Dylan había sido contratado y promovido con base en credenciales que ya no existían. Terminación formal, y su equipo legal había iniciado procedimientos para recuperar 180,000 pesos en bonos por rendimiento pagados bajo pretensiones falsas. Los estudiantes deambulaban a mi alrededor en la biblioteca, pasando páginas, escribiendo trabajos, bebiendo de termos de viaje, vida normal. El mundo no hacía una pausa para reconocer que la carrera de un hombre acababa de disolverse. Simplemente seguía adelante. Dejé el teléfono, tomé mi marcador y volví al capítulo 7. No me sentí triunfante. Tampoco me sentí vacía. Me sentí como alguien que finalmente terminó de cargar una maleta por un tramo muy largo de escaleras y ahora podía dejarla abajo. Dylan Adams, maestría en ciencias. Revocado. 3 palabras que deshicieron 6 años de ficción. Mi padre nunca había dicho lo siento en 54 años de vida. Lo sé porque lo había estado contando. La llamada llegó un domingo por la tarde, octubre. Estaba caminando de regreso de la biblioteca, mi mochila pesada con libros de texto, el aire de DC. Fresco y limpio de la manera en que se pone justo antes de que los relojes se atrasen. Angela. Solo mi nombre, sin mazo, sin autoridad, solo un hombre cansado sosteniendo un teléfono. Hola, papá. Necesito que entiendas algo. No sabía de la magnitud de esto. Papá, no lo sabías porque no quisiste ver. Estuvo en silencio. Lo escuché respirar en una inhalación profunda y lenta. Del tipo de respiración que hace un hombre cuando la base sobre la que construyó su vida se acaba de mover, no de agrietar, de mover, lo cual es peor porque puedes reparar una grieta. Pero una base que se mueve significa que todo nunca estuvo nivelado para empezar. Crié a ese muchacho para ser, pensé que él era. Se detuvo. La palabra exitoso quedó suspendida sin pronunciarse en el aire. Su funeral demasiado reciente para elegía. Lo criaste para creer que podía tomar todo lo que quisiera, dije. Y me criaste a mí para creer que debía dejarlo. Otro silencio suficientemente largo para que una farola se encendiera sobre mí, proyectando luz naranja en la acera. Lo siento, Angela. 2 palabras de un hombre que había construido muros toda su vida y acababa de ver caer el último. Gracias, papá. Lo decía en serio. Pero el lo siento no me devuelve 6 años. Y no le devuelve a Dylan su integridad. Y esa era suya para conservar. Y él eligió no hacerlo. Me suavicé porque la ira ya no era el punto. Cuídate, papá, y cuida a mamá. Colgué. El viento otoñal se llevó el último de la conversación por la calle vacía. No lo perdoné ese día, pero tampoco lo odié. Solo dejé que la línea quedara en silencio y seguí adelante. La gente cree que las disculpas arreglan las cosas. No lo hacen. Son solo el sonido que hace una puerta cuando finalmente se desatora. No esperaba saber nada de Brooke. Aunque tampoco esperaba muchas cosas ese verano. El mensaje llegó en noviembre, un mes después de la llamada de Richard. Corto, directo, sin emojis. Estilo Brooke. Angela, sé que nunca fuimos cercanas, pero quería que supieras que dejé a Dylan. No por lo que hiciste tú, sino por lo que hizo él. He estado repasando cada conversación. Cada vez que hablaba de su trabajo, cada vez que ignoraba las preguntas que le hacía sobre los detalles técnicos, ponía esa cara, de molestia, como si yo fuera demasiado tonta para entender.
Resulta que estaba haciendo las preguntas correctas. Él simplemente no tenía las respuestas. Me senté en mi cama en el dormitorio, la pantalla del teléfono brillando en la oscuridad. La respiración de mi compañera de cuarto era tranquila al otro lado del cuarto. Afuera de la ventana, una rama de árbol golpeaba el vidrio como si estuviera pidiendo entrar. Escribí de vuelta: lo siento que te hayas visto envuelta en esto, Brooke. Merecías algo mejor. Una pausa, luego. Tú también. 3 palabras de una mujer con la que había compartido exactamente 4 cenas de Día de Acción de Gracias y una docena de charlas triviales incómodas. 3 palabras que aterrizaron más fuerte que las lágrimas de mi madre o la disculpa de mi padre. Dejé el teléfono y miré al techo. Dylan no solo había robado mi código. Había robado la confianza de Brooke, el orgullo de mis padres, su propio futuro. Había tomado todo lo bueno al alcance y lo había vaciado por dentro, de la manera en que lo hacen las termitas. No ves el daño hasta que alguien se apoya en la pared y cede. Pensé en Dylan a los 10 años, ajustando mi base del ego. Ahí, ahora se sostendrá. Él había sabido cómo construir cosas alguna vez. En algún punto del camino, había decidido que era más fácil tomar. Ella dijo que yo merecía algo mejor. Tenía razón. Pero me tomó 22 años estar de acuerdo. Mi nueva asesora llamó mi trabajo excepcional. Casi no reconocí la palabra. Nadie me la había dirigido antes. La doctora Elena Torres, aguda a sus medianos 50, anillos de plata en cada dedo, especializada en ética computacional. Había leído mi artículo antes de que yo pusiera un pie en su oficina. El de optimización adaptativa. La doctora Mars lo había enviado con anticipación como una carta de presentación. Angela, este algoritmo no es solo técnicamente sólido. Golpeó la impresión sobre su escritorio. Es reflexivo. El mecanismo de autocorrección tiene una elegancia que la mayoría de los investigadores senior no logran. Me senté frente a ella en una silla de cuero que olía a libros viejos y dije: gracias. 2 palabras simples, pero decirlas en una oficina donde la persona del otro lado del escritorio realmente sabía lo que había construido, eso era nuevo. Eso era oxígeno. Octubre se fundió en noviembre. Construí rutinas de la manera en que construyo código, con cuidado, intencionalmente. Café a las 7 en la tienda de M Street, donde el barista dibujaba una hoja en la espuma sin que se lo pidiera. Carreras matutinas a lo largo del Potomac, donde los equipos de remo cortaban la niebla como puntuación susurrada. Horas de laboratorio de 3 a 9, asistente de enseñanza para una sección de pregrado los martes y jueves por la mañana. 20 estudiantes de primer año que me llamaban señorita Adams y levantaban la mano cuando hacía preguntas. No contacté a mi familia, no por rencor. Simplemente no había nada que decir que no sonara como un ofrecimiento de paz o una vuelta de victoria. Mantuve la puerta sin llave, pero no la abrí. Límites, no barricadas. La luz de noviembre en DC era diferente a la del Medio Oeste. Más suave, más antigua, filtraba a través de edificios de piedra y sicómoros desnudos que alineaban las calles como centinelas. Todo aquí se sentía ganado. Las clases, el laboratorio, el escritorio con mi nombre en una placa fuera de la oficina de asistentes. Por primera vez, estaba construyendo algo que nadie podía tomar. No porque lo ocultara, sino porque finalmente estaba rodeada de personas que lo respetaban. 1 año es mucho tiempo. Suficiente para que una mentira muera, una carrera se disuelva y una niña se convierta en quien siempre debió haber sido. Para el siguiente junio, el marcador se había actualizado solo. De mi lado, promedio de 4.00, primer año en la nueva escuela. Un artículo publicado en una revista arbitrada.
Una beca de investigación de verano en un laboratorio de inteligencia artificial que había rechazado a 200 solicitantes y aceptado a 12. Un escritorio junto a una ventana. Un nombre que la gente reconocía cuando entraba a un cuarto. Del lado de Dylan, terminado en Meridian Technologies. Título de maestría oficialmente revocado. Demanda civil pendiente. Los abogados de Meridian buscando el reembolso de 180,000 pesos en compensación basada en rendimiento. Viviendo en el cuarto de huéspedes de nuestros padres, solicitando trabajos que no requerían explicar una brecha de 6 años construida sobre credenciales que ya no tenía. Richard hacía pagos mensuales de una hipoteca que había cofirmado para una casa que Dylan ya no podía costear. 2,800 pesos al mes de una pensión de jubilado. No se había quejado, al menos no conmigo. Quizás entendía que la deuda también era suya. Había cofirmado más que un préstamo. Diane había comenzado terapia. Me enteré de esto no por ella, sino por una tarjeta que llegó a mi buzón del campus en mayo. 3 líneas en su cuidadosa letra cursiva sobre papel crema que olía tenuemente a magnolia. Estoy aprendiendo. Es difícil. Te extraño. Sostuve la tarjeta por mucho tiempo. Su letra se había vuelto más temblorosa. La G de aprendiendo temblaba en la parte de abajo. La I de extraño se perdía como si se le hubiera acabado el aliento a mitad de la palabra. Puse la tarjeta en el cajón de mi escritorio. No estaba lista para responderla, pero tampoco estaba lista para tirarla. En mi experiencia, el perdón no es un regalo que le das a alguien más. Es una puerta que abres cuando estás lista para atravesarla. No cuando ellos tocan. Guardé la tarjeta de mi madre. No estaba lista para responder, pero tampoco estaba lista para tirarla. La primera vez que vi mi nombre en un artículo publicado, no lloré. Solo lo leí 3 veces para asegurarme de que era real. Salió en septiembre, un año completo y 3 meses después de haber manejado hacia el este en dirección al amanecer. La revista era de buena reputación, bien citada en el campo, el tipo de publicación que abre puertas para las personas que se toman la investigación en serio. Y ahí en la primera página en Times New Roman de 12 puntos, Adams, A. El algoritmo había evolucionado. Lo que comenzó como un marco de optimización adaptativa en un laboratorio parpadeante de una universidad estatal había crecido en algo más grande. Un sistema de autocorrección con aplicaciones en el procesamiento de datos de salud, modelado predictivo, análisis ambiental. Había tomado la semilla que Dylan robó y la había convertido en un bosque que nunca podría reclamar. La doctora Torres leyó la notificación de aceptación sobre mi hombro y me apretó el brazo. Esto va a abrir puertas, Angela. Muchas. Esa tarde, imprimí una copia, sostuve las páginas ante la lámpara del escritorio y vi la luz brillar a través del papel. Mi nombre, mi trabajo, las huellas de nadie más. Un correo electrónico llegó de la doctora Mars a las 10:14 de la noche. Asunto. Sin asunto. Cuerpo, te lo dije. Me reía carcajadas en mi cuarto de dormitorio vacío a las 10:14 de un martes por la noche. Ya tipo de risa que reservas para las personas que creyeron en ti antes de que tú creyeras en ti misma. Enmarcé la primera página. Marco pequeño, nada lujoso, madera oscura, frente de vidrio. Lo puse en mi escritorio junto a la única fotografía que había traído de casa. Mi abuela de pie en el jardín junto al árbol de magnolia, entornando los ojos ante el sol, sonriendo como si supiera algo que nadie más sabía. 2 mujeres que me vieron. Una de sangre, una por elección. Adams, A. Mi nombre, mi trabajo. Por fin, solo mío. Si están ahí sentados pensando que habrían hecho lo mismo, bien. Eso significa que conocen su valor. La gente me pregunta si extraño a mi familia.
La respuesta honesta es que extraño la familia que hubiera deseado tener. Mi vida en DC se asentó en algo que no sabía que había estado persiguiendo. Bondad ordinaria, del tipo que no hace titulares pero te hace dormir bien por la noche. Mañanas, café y una carrera a lo largo del río. El Potomac plano y gris en invierno. Verde plateado en primavera. Tardes, trabajo en el laboratorio, enseñanza, la acumulación constante de conocimiento que viene de estar en un lugar que te alimenta en lugar de agotarte. Noches, jazz flotando desde el bar al otro lado de la calle, una taza de té verde en mi escritorio, código fluyendo bajo mis dedos como conversación. Respondí la tarjeta de Diane eventualmente. 3 líneas en una postal sencilla. Estoy bien, mamá. Espero que tú también lo estés. Tómate tu tiempo. Sin promesas. Sin puerta cerrada de un portazo, solo una ventana entreabierta, dejando entrar aire sin dejar entrar la lluvia. Richard envió un cheque en diciembre. Se lo devolví con una nota. No lo necesito, papá. Ponlo para la hipoteca. No era un golpe bajo. Era la verdad. Y por primera vez, la verdad entre nosotros no tenía filos. No llamé a Dylan. Él no me llamó. No había nada teatral en el silencio. Sin rencor, sin vendetta. Solo 2 personas que ya no tenían nada que decirse. Quizás algún día eso cambiaría. Quizás no. Había dejado de escribir esa historia para él. Algunas noches cuando las luces de la ciudad se encendían y las ventanas de mi dormitorio brillaban como ranuras en un calendario de Adviento. Me sentaba en el banco del patio y dejaba que el silencio se asentara a mi alrededor. Ya no estaba enojada. Solo era libre. Algunas familias te enseñan cómo amar. La mía me enseñó cómo partir. Y partir, resultó, fue lo más amoroso que jamás hice por mí misma. Me senté junto al río esa tarde y dejé que el agua se llevara lo último de todo. Junio de nuevo, un año completo dado vuelta como una página. El Potomac se movía lento y constante bajo el banco, llevando polen y nubes reflejadas hacia la bahía de Chesapeake. Una embarcación de remo cortaba la corriente a lo lejos, remos hundidos y levantados en un ritmo tan limpio que parecía respirar. Mi laptop estaba abierta sobre mis rodillas. Código corriendo en la pantalla. Un nuevo proyecto, un nuevo algoritmo, algo que existía enteramente en un espacio que Dylan nunca había tocado. Un problema que nadie me había pedido resolver. Lo estaba resolviendo porque podía, porque importaba. Porque así era como se veía el trabajo cuando no era robado ni suplicado ni desestimado. Pensé en Dylan a los 10 años construyendo castillos de Lego. En mamá encendiendo velas cada domingo para una familia que no existía de la manera en que ella necesitaba que existiera. En papá descorchando champán en una cocina que olía a burbujas baratas y orgullo prestado. No los odiaba. No lo necesitaba. Odiar a alguien es solo otra manera de quedarte en el cuarto con ellos. Y yo ya había salido. No sé si mi familia alguna vez sanará y le dije al río, al cielo, a nadie y a todos. No sé si Dylan alguna vez asumirá responsabilidad. No sé si mi madre alguna vez dejará de elegir la mentira fácil sobre la verdad difícil. Cerré la laptop. La pantalla se apagó. Pero sé esto. No soy responsable de sus elecciones. Solo de las mías. El sol se estaba poniendo en púrpura y naranja, pintando el Potomac en colores que parecían un comienzo fresco. Y me elegí a mí misma. Por fin. Me puse de pie, me colgué la bolsa del hombro y caminé hacia el campus. El aire de la tarde era cálido. El camino estaba iluminado. Mis pasos eran ligeros. No lo destruí. Solo dejé de construir el piso sobre el que estaba parado.
Gracias por acompañarme en esto. Si esta historia removió algo en ustedes, dejen un comentario. Leo cada uno. Y vuelvan mañana. Tendré el café listo y otra historia esperando. Aquí es donde pertenecen.